Nadie puede dudar hoy que ciencia y religión sean sin lugar a dudas las dos grandes visiones sobre el mundo. Las más importantes son fenómenos globales presentes a lo largo de la historia de toda la humanidad. La pregunta es, ¿son ciencia y religión compatibles o incompatibles? El problema de los orígenes del universo, la vida y el hombre puede plantearse desde el punto de vista de la religión y desde el punto de vista de la ciencia, aunque en el pasado esto llevó a cierto conflicto. No obstante, en la medida en que el tiempo transcurre, la ciencia confirma lo que dice la Biblia. Cabe preguntar lo siguiente: ¿se opone la ciencia a la religión? ¿Se opone la religión al progreso de la ciencia? ¿O valida la ciencia lo que la Biblia declara hace miles de años? No es raro encontrar, aún hoy, a veces de una forma generalizada, de que ciencia y religión son mutuamente incompatibles, y la relación entre ellas ha sido siempre una fuente de inevitables conflictos. ¿Cuál es la coincidencia entre religión y ciencia con relación al origen de la vida? Este es un dato que pudiera parecernos asombroso, sobre todo en uno de los temas más controversiales, el origen de la vida, donde los científicos y los religiosos se unen para producir una misma respuesta. Un estudio en conjunto de investigadores del Instituto de Propulsión a Chorro y del Instituto de Astrobiología de la NASA, según los resultados sustentados por esta teoría, es la que se conoce como la teoría del mundo de agua. Según Malcolm Russell y un equipo de investigadores que han sostenido esta misma teoría, donde dicen que el mundo se formó a partir de un mundo líquido, caliente, y no de un gas, como se creía hasta ahora. Esta teoría está respaldada por 460 físicos de 57 instituciones de investigación de 12 países. Esta es una teoría del 2003. Uno de ellos afirma: podemos estar de acuerdo que esto cambiará nuestra visión del universo original. Existen muchas teorías acerca del origen de la vida en el planeta. Muchas teorías se han tejido en función de estas creencias. La primera teoría es la teoría del Big Bang. Es una teoría que tiene más de 150 años y es una teoría que dice que todo lo que se ve surgió de una explosión. Así que toda armonía que hay en el planeta es el fruto de ese desperdicio. La teoría de la evolución de 1859, que es una teoría que tiene más de 150 años, esta misma teoría fue introducida en documentos políticos y religiosos en la antigua Babilonia y data de los tiempos de la Torre de Babel. De manera que no fue Darwin originalmente quien presentó la teoría de la evolución, aunque esta es la teoría que más se enseña en las aulas hoy. Está en la teoría de la sopa primigenia del biólogo físico Alexander Giovanni Oparin de 1924. Ahora, ¿cuál es la teoría que más peso tiene en el ámbito científico a la hora de plantear una teoría acerca del origen de la vida en el planeta? La Biblia tiene una serie de respuestas que muchas veces pasan imperceptibles al conocimiento del ser humano. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿cómo se originó la vida desde el punto de vista de la ciencia y hasta dónde, desde el punto de vista que la ciencia declara, empalma o está de acuerdo con lo que dice la Biblia?
En el 2003, 460 físicos y hombres de ciencia se reunieron de 12 países diferentes. Llegaron a la conclusión de que el origen de la vida, en el principio, todo lo que es el planeta Tierra fue un mundo líquido. Pero esa misma teoría fue presentada por Michael Russell, quien dice que el mundo en sus inicios fue un mundo acuoso. Eso empalma con lo que dijo Alexander Giovanni Oparin cuando dice que el origen de la vida fue a través del agua. Ahora, cuando miramos en la Biblia, nosotros encontramos que la Biblia trae una serie de respuestas al ser humano que muchas veces pasan desapercibidas por este mismo. Podríamos pensar, ¿existe una teoría que empalme con lo que la palabra de Dios dice? ¿Cuál es la teoría que más peso tiene en el ámbito intelectual? ¿Es la teoría de Darwin o es la teoría de Alexander Giovanni Oparin, que dice que el origen de la vida partió a partir del agua? Cuando hablamos del agua, dicen los rabinos que el agua fue el primer elemento que exaltó la gloria del Eterno. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si yo le preguntara a usted qué fue lo primero que Dios creó en el planeta, quizás usted me respondería cielo y tierra. Pero cielo y tierra, aquí en Génesis capítulo 1 y versículo 1, lo que hace es que sumariza o resume la creación hecha por Dios, que incluye todo el universo, las estrellas y las galaxias. Ahora, cuando nosotros nos vamos al diccionario bíblico, nosotros encontramos que la palabra cielos es una palabra compuesta del hebreo y es la palabra shamayim. Y esta palabra lo que dice es shan, lo que significa es allí y allá. Y mayim es una palabra que lo que significa es agua. Y es una palabra que se encuentra 580 veces en todos los periodos bíblicos. Así que cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos, nosotros tenemos que pensar en lo que significa esa palabra, para nosotros no pensar en expansión, sino pensar en una enorme masa, pero no como nosotros la conocemos, sino totalmente distinto. Y es interesante notar que la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando bajamos al versículo 2 de Génesis, dice la Escritura, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora, ¿hasta dónde es cierto desde el punto de vista bíblico que lo que primero Dios creó fue el agua? Y hasta dónde la ciencia interpreta que eso es correcto, aún cuando la ciencia misma no reconoce esa realidad o conociéndola la desconoce. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y esa palabra conocido es la palabra griega ginosko, que lo que significa es conocimiento experimental. Dios siempre quiso que sus criaturas le conocieran. Dios se reveló al hombre. Ahora, una cosa es que el hombre, a sabiendas de lo que Dios hizo en la creación, decida ignorar a Dios para no darle los créditos a Dios, para no darle la gloria a Dios. ¿Afirma la Biblia la teoría del agua?
¿Cómo sabemos que el primer elemento que dio origen a la vida o a partir del cual se propició la vida? Lo sabemos por la ciencia. La ciencia dice, hay un postulado de la ciencia llamado sonoluminiscencia, que dice que para que haya luz se necesitan 3 elementos. El primer elemento es el agua, vacío y sonido. Ahora, cuando tomamos esto y nos vamos a la Biblia, hay una palabra en el Salmo 90, versículo 2, que dice lo siguiente: antes que naciesen los montes y formase la tierra, el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Note, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Porque los montes tuvieron también que nacer. Y es interesante porque Dios siguió un patrón en la creación. Cuando nos vamos a la Biblia, encontramos que Dios siguió un patrón en la creación. Comienza la Biblia a describir versículo por versículo, día por día, lo que Dios fue haciendo en el primer día, en el segundo día, hasta el 7º día. Dice la Escritura, y dijo Dios, sea la luz. Ahora noten, para que haya luz, el primer elemento que se necesita, dice la ciencia, es el agua. Así que lo primero que Dios creó fue el agua. Ahora es interesante porque cuando nosotros nos vamos al versículo 9, dice la Escritura, dijo también Dios, júntense de las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Y note esta parte, y descúbrase lo seco. Y fue así. Lo que estamos hablando es que Dios llamó lo seco, o sea, la tierra, Dios lo llamó, pero lo llamó del agua. Ahora, cuando Dios quiso aves, entonces Dios le habló a las aguas. ¿Para qué? Para que de las aguas surgieran las aves. Cuando Dios quiso frutos, cuando Dios quiso animales, entonces Dios le habló a la tierra y de ahí surgieron. Pero cuando Dios quiso que la tierra surgiera, entonces Dios le habló a las aguas y Dios dice, descúbrase lo seco. Ahora es interesante porque el Salmo 24, versos 1 y 2, la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Es interesante porque lo primero que Dios hizo en la creación fue un mundo acuoso. Ahora noten, cuando la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 5, dice, hablando el apóstol Pedro por inspiración, que la ciencia sabe lo que Dios hizo. El apóstol dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. La traducción del griego sería, por el agua tiene su existencia. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro está diciendo? ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo dice cuando dice que la ciencia, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gloria a Dios? El hombre decidió inventar una serie de teorías acerca del origen de la vida, con el único objetivo de desconocer a Dios como creador, con el único objetivo de no darle la gloria. Una cosa es no conocer y otra cosa es conocer y tratar de ignorar para no darle la gloria a Dios. El agua
fue el primer elemento que saltó la gloria del Eterno en todo el planeta. Lo primero que Dios hizo fue un mundo acuoso. Un planeta no como lo vemos hoy, sino una enorme bola de agua. Y a partir de ahí, Dios hizo todo lo que hoy es. Él es el creador de todo lo que tú ves. Sean tronos, sean dominios, lo alto y lo bajo, dice el apóstol Pablo, visibles e invisibles. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. La teoría que más peso tiene en el ámbito intelectual es la del biólogo Alexander Giovanni Oparin, que dice que el origen de la vida es a partir del agua. ¿Por qué no se enseña esta teoría en las aulas? Y lo que se enseña es la teoría de la evolución de Darwin. Note, habiendo conocido a Dios, cambiaron la verdad por la mentira. Sabiendo, quieren ignorar. ¿Por qué no se enseña? Por algo simple. Porque si se le dice eso a los estudiantes, se le estaría dando la gloria a Dios. Y el hombre, en vez de darle la gloria a Dios, se ha envanecido en sus razonamientos y ahora ha dicho que el mono, que el gato, que una explosión, que el mono, que la teoría de Urantia, y se ha inventado 20.000 teorías con el único objetivo de no darle la gloria al Creador.